Bueno, familia, hoy yo le quiero hablar sobre las autoridades tradicionales de la comarca Nuevo Buglé. Como bien sabemos, pues que de todo ha pasado desde que se creó la comarca en 1997, de todo ha pasado y como que nadie dice nada, o si alguien levanta la voz no termina en nada, ¿sí? Y yo les quiero compartir los temas sobre algunos puntos sobre temas de las autoridades tradicionales de la comarca. Vemos la estructura administrativa de la comarca, sí. Y para eso vamos a empezar hablando del cacique general, ¿sí? ¿Quién es el cacique general? Cuando hablan de cacique general, cuando hay alguna situación que envuelve a la comarca, el primero que sale a flote es el cacique general, o al primero que busca el gobierno nacional es al cacique general, ¿sí? Para hacer negocio, para hacer cualquier tipo de actividades, ellos primero buscan al cacique general, ¿sí? Entonces, o nosotros primero creemos en el cacique general, que el cacique general es la encargada de ver, que es la que tiene que esto, que es la que nos va a defender, que es la que tiene que decidir y al final que es la que tiene que firmar. Nosotros estamos viviendo bajo ese régimen de costumbre. Entonces, la ley 10 del 7 de marzo de 1997 nos dice que el cacique general es la máxima autoridad de la comarca, ¿sí? Es la máxima autoridad de la comarca y electa, ojo y oído, electa por el Congreso General mediante votación popular, ¿sí? Repito, el cacique general es electo por el Congreso General mediante votación popular, ¿sí? Entonces, hoy no les voy a hablar sobre el Congreso General, ya veremos en otro capítulo, veremos el Congreso General, pero tenga en cuenta que el cacique general es electo por el Congreso General mediante votación popular directa. No dice que el cacique general es electo por el pueblo mediante votación popular directa, sino que dice que el cacique general es electo por el Congreso General mediante votación popular directa. Eso hay que tenerlo claro y saber diferenciar una cosa de la otra. El Congreso General elige al cacique general por votación popular directa, democrática, como se le quiera llamar, y con ella o con él a dos suplentes, ¿sí? Dos suplentes. Esos dos suplentes, al igual que el cacique general, es removible del cargo. Se puede separar del cargo o la pueden destituir. Cualquiera que fuera el caso. Pero claro, por motivo o previamente definida en la ley o en la Carta Orgánica, en la Ley de la República, en la Carta Orgánica o en la Constitución Política. Sí. Las decisiones que tome cada uno de ellos, por lo menos el cacique general, las decisiones que tome el cacique general, puede ser recurrible ante el Congreso General. Las personas que se sientan afectadas por las decisiones que emanen del cacique general, puede recurrir esa decisión ante el Congreso General. ¿Sí? Entonces, este cacique general es electo por un periodo de 6 años. Hay que tener eso claro también. El periodo de la administración del cacique general con su suplente, con sus dos suplentes, es por un tiempo de 6 años. ¿Sí? Y este cacique general tiene el poder de administración y facultad dentro de la comarca, sobre la comarca. Sí. Entre sus principales funciones, obviamente si tenemos una figura administrativa va a tener sus funciones administrativas. Entonces uno de esos está
coordinar y colaborar con el gobierno nacional, al igual que con el poder tradicional, todo tipo de situaciones que tenga que ver con la comarca. Oído, coordinar y colaborar. Sí. Otra de sus funciones está representar al pueblo Ngove. Representar. ¿Sí? El cacique general dice que su función también es rendir informe de sus gestiones al Congreso General. ¿Sí? Coordinar con el organismo regional y autoridades tradicionales todas las situaciones relevantes que tenga o involucre a la comarca, ya sea en beneficio o situaciones que afecten a la comarca. Ellos tienen que coordinar y organizar con las autoridades tradicionales. Sí. La función del cacique general también está el de asistir a los congresos generales, así como procurar la convivencia pacífica entre los ciudadanos, los individuos, como se le quiera llamar, y con la comunidad. La ley 10 también dice que cualquier otra función que le asigne la Carta Orgánica. Pero si usted se va a la Carta Orgánica no le asignó ninguna otra función al cacique general. La Carta Orgánica no le asignó ninguna otra función al cacique general. Es decir, que de todas las funciones que tiene el cacique general, en ningún momento mencioné que el cacique general tiene la facultad de decidir sobre las situaciones de la comarca. Está para coordinar, para colaborar, para representar, pero no para decidir. Así que eso hay que tenerlo claro. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para hacer? Yo quisiera ser cacique general de la comarca. ¿Cuáles son los requisitos? El requisito principal está, o el primero está, en residir dentro de la comarca, hablar el idioma Ngove o Buglé, practicar tanto la costumbre, las tradiciones del pueblo Ngove y eso, saber, practicar. Sí. Entonces, dice que gozar de trayectoria de lucha. O sea que si usted es una de las personas que quiere llegar de a dedo en la administración o en formar parte de la autoridad tradicional indígena, usted no va a llegar porque usted necesita tener una trayectoria de lucha. ¿Sí? Dice, no haber sido condenado por delitos administrativos o delitos electorales. ¿Sí? La postulación es libre, pero cualquier organización que esté debidamente reconocida por el Congreso puede presentar la postulación. ¿Sí? Saber leer y escribir. El cacique o el que aspira a ser cacique general debe saber leer y debe saber escribir. Gozar de buena salud. Debe haber cumplido 40 años de edad. Y lo principal también es tener una noción sobre la ley 10 que crea la comarca, la ley 10 del 7 de marzo de 1997, que crea la comarca, y el decreto ejecutivo 194, que crea la Carta Orgánica en función administrativa de la comarca, al igual como la ley 69 de 1998, que establece la división política, geográfica y demográfica de Panamá. Sí. Esos son algunos de los requisitos que debe reunir la persona que aspire a ser cacique general de la comarca. Bien, por otro lado, hay que recordar que la comarca cuenta con 3 regiones. Está el región Ñocribo, está el región Codri, está el región Nedri. ¿Qué significa ahora? ¿Qué significa para los amigos que no hablan el Ngove o no entienden? ¿Por qué región Ñocribo? Región Ñocribo. Ñocribo significa río grande, o un río que es grande. Codri significa arriba, más arriba. Y Nedrini
significa hacia abajo, más abajo. ¿Sí? Entonces, esas tres regiones, en cada una de esas regiones hay un cacique. ¿Sí? Se le llama cacique regional. Son tres caciques. En cada una de esas regiones hay tres caciques. Miento, hay un cacique por cada una de las regiones, que son tres caciques regionales en total. Bien. Ese cacique regional también es electo, ojo y oído, es electo por el Congreso regional. Sí, es electo por el Congreso regional. Mediante votación popular. Sí. Junto con sus dos suplentes. Ellos también tienen sus dos suplentes que lo representen en caso de ausencia, en caso de destitución o cualquier otra situación, o cuando el principal le asigne un cargo, va a representarlo. Y también ellos están en función de representar al cacique general en sus respectivas regiones, a cumplir y hacer cumplir la resolución o las disposiciones que emane del cacique general. Sí. En cuanto a los distritos, al nivel distrital, hay un cacique. A ese cacique se le llama cacique local. Un cacique por cada distrito. La comarca tiene 7 distritos y por lo tanto hay 7 caciques locales. Esas son las jerarquías. Estamos hablando de la jerarquía superior hacia el inferior. Primero está el cacique general, luego está el cacique regional y el cacique local. Después del cacique local, más abajo está el jefe inmediato, que el jefe inmediato viene siendo por corregimiento, y los voceros, que están por comunidad. Es decir, que la estructura administrativa de las autoridades tradicionales de la comarca está integrada por el cacique general, el cacique regional, el cacique local, el jefe inmediato y el vocero. Esos son las autoridades tradicionales de la comarca. Los voceros por comunidad, los jefes inmediatos por corregimiento, el cacique local por distrito, el cacique regional por regiones, valga la redundancia, y el cacique general, que tiene que ver con todo la comarca Nueve Punta. Ya tiene jurisdicción dentro de la comarca Nueve Punta. Sí. Entonces, eso es lo que yo le podría comentar sobre el cacique o las autoridades tradicionales de la comarca. En otras palabras, en ningún momento la función del cacique general, en este caso, o del cacique regional, o los caciques, o de la autoridad tradicional, es decidir sobre las situaciones políticas que surjan entre el gobierno nacional y las autoridades tradicionales, o lo que tiene que ver con las comarcas. El cacique general o los caciques no tienen la facultad de decidir sobre la comarca ni para el pueblo. Sí. Para eso, más adelante voy a ampliar este tema, está el Congreso General. ¿Sí? El Congreso General es el máximo entidad u organismo encargado de decidir sobre las cuestiones de la comarca, y no el cacique general, sino el Congreso General. Ojo, no es lo mismo decir cacique general que Congreso General. Congreso General es un organismo, una entidad, y el cacique general es una autoridad administrativa. Así que eso hay que tenerlo claro y saberlo diferenciar y no confundirse ni dejarse manipular, porque si la autoridad tradicional, que el cacique general es el encargado de decidir por la comarca, falso. Que tiene facultad para decidir sobre las situaciones del pueblo, tampoco. Está para representar, para coordinar, para colaborar con las autoridades del gobierno nacional, pero no para decidir ni para afirmar sobre las situaciones que involucran a la comarca, o que beneficie o que afecte a la comarca. Ella no tiene la facultad para hacerlo, porque la ley 10 no le faculta, no es su función de decidir.
Eso hay que tenerlo claro, así como la Carta Orgánica tampoco le da la facultad para asumir la función de decidir sobre situaciones o negocios que se trata sobre la comarca. Sin embargo, el gobierno nacional siempre lo busca para... Ya sabemos cómo se maneja esto. Así que ella no tiene la facultad de decidir. Cualquier decisión que surja del cacique general es recurrible ante el Congreso General. Y el Congreso General tiene la facultad de revocarla, modificarla, corregirla, lo que sea. Así que si usted se siente afectado por la decisión que toma el cacique general, usted recurre a esa resolución ante el Congreso General. El Congreso General tiene que ver sobre las cuestiones o los incidentes que usted presente en contra de las decisiones que tome el cacique general, y así respectivamente. De las decisiones que tome el cacique local, usted puede recurrir ante el cacique regional, y del cacique regional al cacique general, y del cacique general al Congreso General. Esas son las funciones administrativas. Y del Congreso General, obviamente, a la jurisdicción administrativa de la Corte Suprema. Es lo que yo le podría comentar sobre la autoridad tradicional de la comarca. Más adelante veremos los temas puntuales sobre el Congreso General, quiénes la integra, quiénes la conforma, cuándo se conforma y todo eso. Así que espero, no llenarle la expectativa, pero esto es lo que yo conozco, lo que yo le puedo decir. Así que al igual se aceptan recomendaciones, sugerencias, orientaciones, ideas, aportes. Así que sin ningún problema, sin ningún tipo de ataque, porque no he atacado a nadie, no he señalado. Estoy hablando que toda esta información que he dicho proviene tanto de la Ley 10 del 7 de marzo de 1997 como el Decreto Ejecutivo 194 que crea la Carta Orgánica. Así que a todos, muchas gracias.